Hola de nuevo, espero que estén bien. Ok, continuamos en esta sección de lógica de primer orden y pues entonces hoy vamos a hablar un poquito más de sintaxis, que es lo que hemos estado hablando en estos días. Hablamos un poquito de cómo se construyen los términos y luego las fórmulas y pues esencialmente ahorita vamos a ver, digamos, un poquito cómo se usan esas cosas. En particular, pues bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Bueno, de algunas definiciones y de hecho hoy va a ser un poquito tal vez técnico en ese sentido, de casi que solo definiciones, no va a haber resultados en sí, pero bueno. Entonces, pues bueno, ya hemos visto un poquito cómo se construye el lenguaje, ¿verdad? Básicamente lo construimos por pedazos, construimos primero como los términos y a partir de los términos ya metemos fórmulas atómicas y a partir de esas fórmulas atómicas vamos creando más y más cosas más complejas, ¿verdad? Entonces da esta sensación de hacer las cosas por pisos y justamente esas formas de construir cosas por pisos nos permite a la larga construir otras cosas, formalizar definiciones, formalizar funciones, o sea, construcciones que normalmente haríamos y que haríamos muy naturalmente y que tenemos una intuición clara de cómo hacemos estas cosas o de qué son estas cosas, las podemos ya escribir matemáticamente y tratarlas entonces como un objeto matemático y decir, ok, ¿qué pasa con estas cosas? Entonces es un poquito lo que vamos a hacer hoy aquí. Por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a hacer es que son variables libres. Básicamente tenemos una noción intuitiva de qué es una variable libre. Tal vez el nombre variable libre tal vez no necesariamente es el nombre que ustedes recuerden, tal vez recuerdan variable muda, por ejemplo, o bueno, no, lo contrario, variable muda es como esa que en cierta medida uno puede como que cambiar y no afecta, pero bueno, y en todo caso, ¿qué va a ser una variable libre? Como su nombre lo indica, es esencialmente una que no está cuantificada, entonces van a estar opuestos así. Libre es no cuantificada, cuantificada es hay un cuantificador que la agarra, ¿ok? En cierta forma. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En la primera, x más 1 igual a 0, es una fórmula atómica, ¿verdad? Entonces, esta fórmula atómica esencialmente el X está libre, no está cuantificado de alguna forma. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Vamos a definirlo formalmente, pero esencialmente es. En cambio, en el lado el X es una variable que decimos cuantificada en inglés y alguna gente le dice acotada, pero para evitar confusiones con otros términos que usamos de cotas, voy a decir en general cuantificada. Pero si ahí me oyen decir acotada en alguna vez, ya saben. Pero bueno, entonces esencialmente el X aquí no está libre, es decir, está cuantificada, y en cambio el Y está libre, ¿ok? Entonces, esa es la intuición, eso lo vamos a definir propiamente, es una definición, como les dije, es por estos pisos que hemos creado de la forma de construir una fórmula, y pues bueno, esencialmente así es como lo vamos a formalizar. Lo otro que haremos, voy a hacer dos videos separados, uno para esta variable libre y otro para sustitución, que es lo que haremos siguiente, que es, vamos a definir esencialmente una operación que va de términos en términos y de fórmulas en fórmulas y que esencialmente me toma un término y me da, y pues esencialmente la idea es sustituir, ¿verdad? O sea, tenemos una noción muy sencilla de decir, digamos, yo quiero agarrar una variable que esté libre, es importante que esté libre, más adelante discutimos por qué, pero tengo una variable y quiero agarrar y meterle un término. Yo, digamos, quiero poner algo más complicado aquí, como, qué sé yo, quiero poner x a la 3 más 1, meterlo aquí y entonces, pues, la idea es hacer eso, ¿ok? Nada más que hay que tener cuidado
Porque no solo por esta parte de que si, sí, o sea, si la variable no está libre, no, o sea, no tiene mucho sentido hacer el cambio. Y otro detalle que veremos más adelante con detalle, entonces no se preocupen. ¿Okay? La forma oficial de pensar toda esta sección del curso es, en cierta medida, son tres formas. Uno es un ejemplo de cómo usamos lo que ya hemos hecho, lo que hemos construido, toda esta forma de construir el lenguaje y de usar el lenguaje, las fórmulas y las frases como un objeto de estudio en sí mismo. Otra forma es, esta sección va a ser un ejemplo del cuidado que hay que tener al definir cosas. O sea, a veces tenemos unas intuiciones muy claras, pero queremos ser precisos como en cualquier otra área de matemática, entonces tenemos que tener esos cuidados, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, sí, sustitución es simplemente cambiar la X por lo que sea y entonces, de repente, bueno, ¿qué hago aquí? Si no lo defino bien, pues tengo esos problemas, entonces es simplemente un paso normal en matemática, ser técnico al momento de hacer definiciones para poder evitar ambigüedades o confusiones más adelante. Y una tercera forma es, sinceramente, esta parte va a sentirse un poquito como una sobreformalización. Digo sobre porque realmente volvemos a lo mismo, hay una intuición clara y entonces cuando tenemos algo como que muy interiorizado, como es el hecho del uso de símbolos matemáticos, del para todo, del o, del i, de todos esos símbolos que y llevamos ya muchos años manejándolos y los tenemos tal vez interiorizados, entonces ponerse así en necio se siente como que uno se está pasando de ser formal, pero es necesaria por un poquito lo que dije anteriormente, o sea, propiamente hablando ahorita, eso es parte de los objetos de estudio que vamos a usar. O sea, una fórmula va a ser un objeto que nosotros vamos a poder decir cosas de ese objeto, si pertenece a algún conjunto, si vamos a, digamos, de las cosas que vamos a hacer en los próximos días es relaciones de equivalencias entre fórmulas y cuestiones así. Entonces, en ese sentido, es importante ser técnico de esa forma para hacer matemática, digamos, básicamente. Pero entonces esta a rato se va a sentir un poquito técnico. En particular vamos a tener que escribir muchas cosas con muchos subíndices y muchas cuestiones así para poder escribir correctamente lo que necesitamos. Pero bueno, a grosso modo es eso. Ok. No, esa llamada no es para mí, entonces no se preocupen. En todo caso, pues bueno, entonces como les digo, vamos a empezar primero con esta definición de variable libre y pues, y luego voy a parar el video y hacer otro separado para esta cuestión de sustitución, ¿ok? Entonces, ¿qué son variables libres? Y, a ver, de hecho aquí puse acotadas y quería poner cuantificadas, pero bueno, ¿qué son variables? Mira, no me tiró esto todo una vez, se me fue que lo tirara por pasos, pero bueno, entonces, vamos a hacer una definición por inducción, o sea, por recurrencia, las dos palabras son parecidas, por inducción sobre la altura de la fórmula. Entonces recuerdan que es esta cuestión de que definimos la fórmula como, o sea, la forma en la que definimos que es una fórmula venía como por estos estratos, ¿verdad? Que llamamos alturas, que es como están en el primer piso, están las fórmulas atómicas, luego son las negaciones de estas otras fórmulas y vamos así arriba y entonces básicamente esto va a ser un ejemplo típico de cómo se usa la inducción para hacer definiciones, o a la larga también serviría para probar cosas, ¿verdad? Como creo que más o menos lo discutimos en algunas de las cosas que hicimos, pero bueno. Entonces, vamos a definir que una ocurrencia de la variable xn, y bueno, tal vez esto no es un término que haya definido, pero esencialmente me voy a referir
una ocurrencia simplemente cuando un xn, recuerden que x sub n es un índice del lenguaje, entonces ese índice voy a tratarlo como que cada vez que aparece, lo voy a llamar eso una ocurrencia, y entonces voy a decir que una ocurrencia de la variable xn en la fórmula phi es libre, y voy a decirlo, como les digo, vamos a hacer la definición por inducción sobre la altura de la fórmula, entonces vamos a empezar con el nivel 0, si la fórmula es atómica, entonces, pues esencialmente, en ese caso vamos a decir que cada ocurrencia xn en phi es libre, ¿ok? Esto tal vez suena un poquito extraño, pero finalmente es decir esto. Aquí esta fórmula es atómica, entonces la única variable que aparece es x y pues eso está libre entonces. Ok, por ahí va la idea. De ahí en adelante es simplemente ver que las fórmulas tienen que estar en alguno de todos estos casos, ser no phi, ser phi sub 1, perdón, ser no psi, ser psi sub 1 y psi sub 2, o ser existe x sub k, sí, y pues bueno, ahí hay que hacer un pequeño detalle, pero ya vamos a ver qué es. Y pues básicamente en cada caso, pues esencialmente vamos a definir a partir de lo que ya teníamos definido. Entonces, por ejemplo, si phi es no psi, entonces toda ocurrencia libre de xn en psi va a ser libre también en phi, ¿ok? Pues es la idea de que, o sea, cualquier cosa que ya aparecía libre en psi va a aparecer libre en phi. Ok, lo mismo aquí, si ya aparecía libre en psi 1 o en psi 2, entonces va a aparecer libre en phi, ok. Entonces toda ocurrencia libre de xn en psi 1 y en psi 2 va a ser libre en phi, perdón. Y pues bueno, luego el caso existencial es el que hay que tener un poquito cuidado, porque el existencial es esencialmente todo lo que, o digamos, es lo que nos puede romper las ocurrencias libres, pero pues bueno, esencialmente vean que si phi va a ser, existe un x sub k, psi con k distinto de n, entonces todas las ocurrencias libres de xn en psi se van a mantener, es decir, van a continuar siendo en phi. Y pues al revés, si phi existe x sub n de psi, entonces x sub n no tiene ocurrencias libres. Ok, entonces básicamente vean, ese es el punto, digamos, en cierta medida es, recordando este proceso, es como que, digamos, uno agarra la fórmula y uno ve, esto existe x sub k de psi, entonces uno se va y dice, ok, el k es distinto del n, entonces lo que tengo que ir es irme para atrás a buscar sí, y pues sí va a ser otra fórmula que está construida a partir de otros pedazos y pues uno se va para atrás y se va para atrás y se va para atrás hasta llegar a una fórmula atómica y básicamente ahí ya ha definido cuáles ocurrencias son libres y cuáles no, ¿ok? Y pues bueno, y esencialmente, pues como les había dicho, si una ocurrencia no es libre, vamos a decir que está cuantificada o acotada. Intentamos mantenernos en cuantificada, pero bueno, si se nos sale no es tan grave. Pues de nuevo, esto es una definición por inducción. Sin embargo, es claro que coincide más o menos con nuestra idea, ¿verdad? O sea, aquí todas son libres. Esencialmente, poner una negación, un y no me va a cambiar si son libres o no, y es solo en el existencial que me las amarra, digamos, básicamente dejan de estar libres y se vuelven cuantificadas y pues esencialmente esa es la definición. Veamos un ejemplo. En esta fórmula, noten que todas las ocurrencias de x2 son esta y esta, ¿verdad? Tenemos estas dos ocurrencias de x2 y todas esas son acotadas, ¿verdad? Y pues además, la primera ocurrencia de x1 es libre y todas las demás son acotadas, x1 aquí y x1 aquí son acotadas, ¿ok? Yo sé, vean, esto tal vez puede parecerles un poquito raro porque uno normalmente piensa en las variables solo aquí, pero digo, o sea, realmente eso es una fila de símbolos y pues de esa fila de símbolos el x1 está apareciendo aquí, entonces tenemos que contarlo, ¿verdad? Esa es una ocurrencia de x1 y está acotada, ¿ok? Bueno, perdón, ¿quién es el que venía acotado? Cuantificado.
Ok, entonces esa está cuantificada y pues esencialmente ahí lo tienen. Ok, de nuevo, es un poquito, tal vez esta fórmula que es fácil no hay ningún problema, pero ustedes también pueden pensarlo en justamente esa descomposición. Se dan cuenta que esta fórmula empieza con este O, entonces son estas dos fórmulas, X igual 0, o toda esta fórmula larga, existe X1 para todo X2, X1 plus X2 es igual a 0, y entonces esta al ser atómica, de aquí ya se dan cuenta que esta ocurrencia es libre, ¿ok? Y aquí, al darse cuenta que hay un existe adelante, entonces este es uno de los casos que van allá. Entonces ustedes dicen, ok, entonces todos los X1, a partir de ahí en adelante, todos los X1 están acotados, todos los X1 están acotados. Ay, qué letra más horrible. O sea, de nada sirve escribir si estoy escribiendo así de feo, ¿verdad? Me van a disculpar. O sea, no solo ya yo tenía una letra fea de por sí, sino que además escribir sobre una tableta que uno no se puede apoyar y eso, entonces es un poquito incómodo, pero bueno. Entonces todos los XY están acotados, todos los X1 están acotados porque hay este cuantificador. ¿Ok? Aquí vale la pena entonces mencionar, recuerden que el para todo no es un símbolo propiamente del lenguaje, entonces esto es una negación de un existe X2 de no y el resto, pero noten que es fácil entender que este no adelante no va a influir nada, este no adelante no va a influir nada, entonces finalmente que el para todo va a funcionar exactamente igual que el existe, entonces si hay un para todo X2 de todo esto, entonces eso de una vez cuantifica todas las fórmulas del resto o de este pedazo de la fórmula y pues finalmente ahí lo tengo. ¿Ok? Ojo el detalle, aquí hay que, a la larga, cuando vayamos más adelante pueden empezar a obviar paréntesis, pero para evitar confusiones vamos a escribir paréntesis. Yo escribí esta así un poquito porque no sé, la escribí un poquito al azar, pero si yo hubiera escrito al revés, X1, existe X1 para todo X2, X1 cruz X2 igual 0. Y vamos a ver, este paréntesis ya está cerrado, este también, o entonces sería X1 igual 0. En general, aquí hay que recordar que estos ¿cómo se dice? Son abreviaciones para yo haber puesto el O adelante realmente y haberlo escrito de la forma correcta más o menos, pero para evitar justamente confusiones con el lenguaje, entonces por ahora escribamos paréntesis cada vez que tenemos una relación binaria, una función binaria o esencialmente recuerden poner los paréntesis donde van y entonces así no va a haber confusión, simplemente existe que sí va a ser de la fórmula que sigue adelante y de esa fórmula va a estar determinada por los paréntesis. ¿Ok? Entonces, por ahora sean necios con los paréntesis, más adelante podemos ir quitándolos cuando no hayan confusiones, pero intenten ser necios con eso. ¿Ok? Justamente porque entonces, perdón, tal vez quedó un poquito lejos con la idea. Ponerlo así no debería cambiarme el hecho de la, ¿cómo se dice? El hecho de que este X1 aparece ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cuestión es que a priori existe X1, luego seguiría una fórmula y es solo ese pedazo de la fórmula que es fórmula, digamos, y ¿qué es una fórmula? Este pedazo no es fórmula. Si yo ya lo extiendo hacia allá, o sea, por cómo construimos las cosas, el existe solo aplica hasta acá, básicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto oficialmente era O, existe X1 para todo X2,
de este otro pedacito que va a ponerle sí, nada más para no escribirlo todo, o, perdón, no era o, y aquí tenemos otra fórmula, voy a ponerle sí prima, que es esta. Y entonces esencialmente yo me doy cuenta que este o tiene que leer dos fórmulas. Entonces, al leer el existe X, tiene que leer una fórmula, este para todo va a tener que leer una fórmula, entonces este sí es una fórmula y entonces ya este sabe que es este pedazo, es esta la fórmula que está leyendo este y esta la fórmula que está leyendo este. Y pues de ahí, entonces esta es la primera fórmula que lee este y esta va a ser la segunda. Entonces el punto es ese, o sea, tengan cuidado con esto, los paréntesis, en particular, en cierta forma, si quieren, piensen lo que ¿cómo decirlo? Los para todos van antes de los os. O sea, el para todo se aplica primero que lo, ¿sería así? Creo que sí, porque el punto es ese, o sea, esto se lee hasta acá, en el momento en que este mae vea una fórmula entera, ahí para, ¿ok? Así es oficialmente, pero por eso es que quiero que metan paréntesis, este o, si yo quisiera que aplicara, o sea, que aplicara que estos cuantificadores le aplicaran a este o, entonces yo tendría que haber puesto lo aquí adelante. Y entonces poner el o ahí adelante equivale a poner los paréntesis acá. Eso es una buena forma de verlo, ¿ok? O sea, va a borrar un poquito aquí, todos estos garabatos que he hecho. Voy a dejar solo la fórmula para explicar eso con detalle. Que no haya tanta confusión. Ok, entonces, de nuevo, rápidamente, el para todo o el existe, o sea, los cuantificadores van a tomarme solo la fórmula que sigue y en este sentido, el O no es el que sigue aquí, digamos, si el O fuera el que sigue aquí, o mejor, o sea, si el O yo quisiera que siga aquí, tengo que poner paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuérdense que poner los paréntesis equivale a poner el O adelante, que es como habíamos visto que propiamente hablando es que se pone lo adelante. Entonces, si yo quería que lo estuviera aquí, es lo mismo que ponerlo en el medio, que es más natural para nosotros, y poner los paréntesis. Pero entonces, si no hay paréntesis, si no hay un paréntesis que me tome lo, entonces este para todos solo aplica esto. ¿Ok? Básicamente va por ahí el asunto y entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, es esencialmente lo que hablamos del teorema de lectura única. Hay que tener cuidado un poquito con cómo se ordenan las cosas. ¿Okay? Bueno, vean que, bueno, unos cuantos detalles más. Todas las variables libres de phi son aquellas que tienen ocurrencias libres en phi. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, x1 es una variable libre de phi. No importa que en algunos pedazos no esté libre, ok, nada más decir que es libre es que hay al menos algún lugar donde esté libre, ok. El detalle es que, digamos, si uno quiere cambiar, por ejemplo, en los teoremas de sustitución, uno va a cambiar solo las variables que estén libres y solo en los lugares que estén libres, esencialmente. Esa es la parte complicada, esencialmente, bueno, es una de las dos partes complicadas de la definición de sustitución, pero finalmente el punto es ese. Libre es simplemente que menos tiene una ocurrencia libre. No es que todas sus ocurrencias sean libres. Vamos a decir además que un enunciado es una fórmula sin variables libres. Si ven algunos otros libros en español, hay también gente, por ejemplo, en Colombia, usan sentencia para enunciado, entonces eso es otro detalle importante. Nosotros vamos a usar enunciado y me parece que sentencia suena como no sé, como si fuera algo de un juez o así. Luego, ¿qué más? Bueno, esto es otra notación. Vamos a escribir phi de x1, xi sub 1
hasta xi sub n para decir que todas las variables libres de phi pueden estar en xi sub 1, xi sub n, ¿ok? Noten en particular que en esta definición, o en esta notación, mejor dicho, es posible que salgan variables libres que estén, que no aparezcan en la fórmula phi. O sea, por ejemplo, esto yo lo puedo haber escrito como phi, esta de arriba, yo puedo haber escrito como phi de x1, x2, x3, ¿ok? Puedo haberlo escrito así porque es que salgan, o sea, que todas las variables libres de phi salgan en algún lugar o sea, salgan, pero, o sea, que todas las variables libres de la fórmula estén dentro de estas, ¿ok? Pero puede ser que sobren. Eso es simplemente por algunas facilidades más adelante. Y el otro detalle es que al revés no. Sin embargo, yo no puedo escribir esto como phi de x. Bueno, de hecho, sí puedo escribirlo como phi de x2, por ejemplo, como phi de x1, pero no puedo escribirlo como phi de x2, por ejemplo. ¿Ok? Aquí no está saliendo la única variable libre que tiene, que es x1, entonces no me sirve de esta forma. ¿Ok? No importa que sobren, lo que no puede pasar es que falten. ¿Ok? Pues bueno, con esto termino esta primera parte del video. Voy a hacer otro video para sustitución. ¿Ok?